El diablo en Semana Santa. La historia comienza hace muchos años durante la celebración de una misa, cuando el sacerdote notó que entre los feligreses había una persona que no alababa a Dios, sino que lo repudiaba, pues se movía alebrestadamente para adelante y para atrás, y su rostro reflejaba una ira oscura. Todos los demás pensaron que se trataba de una mujer con algún trastorno mental, pero el padre sabía que trataba de una poseída, pues esa mirada no era humana, sino de una presencia demoníaca. El sacerdote esperó a terminar la misa y que la mayoría de las familias se retiraran, y fue entonces cuando pidió la ayuda de algunos cuantos que se quedaron, entre ellos una monja. El sacerdote preparó todo para el exorcismo, y posteriormente comenzó la batalla contra el mal, mientras todos los presentes lo respaldaban con oraciones y la monja le arrojaba al ente agua bendita. El diablo no paraba de gritar y blasfemar. Conforme eran más intensos sus chillidos, los objetos de la iglesia se caían, las bancas crujían y las ventanas retumbaban, hasta que de pronto la mujer poseída volteó casi por completo su cabeza hacia las puertas de la iglesia y donde estaban los feligreses que ayudaban. El demonio sonrió y en eso entró una gran serpiente con la intención de atacar a los católicos. Pero estos escaparon por la puerta trasera, llevándose con ellos a la mujer endemoniada. Se dirigieron a la casa parroquial y entre los ladridos de los perros, el cacaraqueo de las gallinas y el fuerte soplido del viento, el exorcismo volvió a comenzar esa noche fría y oscura, justo a la hora favorita del diablo, las 3 de la madrugada. La entidad que poseía a la mujer fue obligada a hablar, y fue entonces que dijo que era el mismo diablo y que se quería llevar el alma de la mujer. El padre ni los demás desistieron y continuaron orando, hasta que de pronto el diablo dio un aterrador grito que provocó que temblara la tierra, causando pánico entre los lugareños, quienes salieron de sus casas corriendo, para luego percatarse que algo sucedía en la casa parroquial, pues de las ventanas y ranuras de las puertas emanaban luces del infierno. Cuando se enteraron de lo que pasaba, el pueblo entero comenzó a rezar, y fue entonces que el diablo fue expulsado del cuerpo de la víctima, pero no sin antes prometer que volvería en Semana Santa. Se cuenta que después de la expulsión llegó la calma, junto con el amanecer. Incluso algunas personas creyeron escuchar la conmovedora voz de los ángeles. Cantaban aleluya desde el cielo. Todos los habitantes del pueblo, incluyendo la mujer rescatada, se dirigieron a la iglesia para escuchar una misa especial que el padre ofrecería. En un principio temieron encontrar a la serpiente. Sin embargo, ésta ya había desaparecido del templo sagrado. El único rastro que quedaba de la visita del diablo eran los recuerdos y un pestilente olor a azufre, como el que se dice que abunda en el infierno. Actualmente las abuelitas le piden a sus nietos que se porten bien en Semana Santa, pues en esta época el diablo regresa. El gato negro, Edgar Allan Poe. No espero que se dé crédito a la extraña historia que voy a referir. Sería insensato de mi parte cuando hasta mis sentidos rechazan su propio testimonio. Sin embargo, no estoy loco, y tampoco soñado, pero por si muero mañana, quiero descargar mi alma contando los sucesos domésticos que me tienen torturado. Quizá otra persona, más lógica y serena, menos exaltadas, puedan comprender lo ocurrido. A mí me causan horror, aunque no encuentro en aquellas circunstancias nada sino una sucesión de causas y efectos naturales. De niño fui muy dócil y tierno hasta el punto de atraerme la burla de mis camaradas. Sentía una afición extraordinaria por los animales, de los cuales poseía una gran variedad, y nunca experimentaba tanta dicha como cuando les daba de comer o los acariciaba. Tal sentimiento fue en aumento con el paso de los años y ya hombre, llegó a constituir uno de mis principales placeres. Me casé muy joven y encontré en mi esposa una inclinación idéntica a la mía. Teníamos, entre otros animales, un hermoso gato negro, robusto y sagaz. Plutón, así se llamaba el menino. Era mi favorito, mi camarada, me seguía por todas partes a donde iba.
Muchos años nuestra amistad subsistió, aunque mi carácter se iba alterando, debo confesarlo, por obra del demonio de la intemperancia. Me volví taciturno, irritable, indiferente a los sentimientos ajenos. Incluso llegué a portarme brutalmente con mi mujer y a maltratar a mis mascotas. Aún conservaba cierto afecto por Plutón y esto me impedía pegarle, hasta que lo avanzado de mi enfermedad, ¿qué otra cosa si no es el alcoholismo?, me llevó a hacerle sufrir las consecuencias de mi mal humor. Cierta noche, cuando llegué borracho a casa, me pareció que el gato me evitaba. Lo agarré y clavó sus dientes en mi mano, hiriéndome levemente. Una gran rabia diabólica se apoderó de cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo un cortaplumas, sujeté al animal por la garganta y deliberadamente le salté un ojo. Por la mañana, al recuperar la razón una vez disipados los vapores alcohólicos, experimenté vergüenza y remordimiento por la atrocidad cometida, pero solo por un momento, porque bien pronto ahogué en licor todo recuerdo de mi criminal acción. El gato sanó lentamente, mas huía de mí con indecible horror. Al principio aquello me afligió, luego despertó en mí la irritación y finalmente un espíritu de perversidad. El deseo ardiente, insondable, del alma de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar el suplicio del inofensivo gato. Una mañana a sangre fría le puse un nudo corredizo en torno al pescuezo y lo colgué de la rama de un árbol. Sí, lo ahorqué con los ojos arrasados de lágrimas y experimentando el más amargo remordimiento, porque me había amado, porque nunca me dio motivo de cólera, consciente yo de que al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal y me ponía, por así decirlo, fuera de la misericordia divina. Esa noche desperté a los gritos de ¡fuego! Los cortinajes de mi cama ardían y solo con gran dificultad conseguimos escapar del incendio, mi mujer y yo. Se aniquiló la casa y con ella mi fortuna. No quiero establecer una relación de causa y efecto, sino tan solo dar cuenta de una cadena de hechos. Al día siguiente visité las ruinas. Todos los muros habían desplomado menos uno, el de la cabecera de mi lecho. Me aproximé y vi a manera de un bajorrelieve, sobre la blanca superficie, la figura de un gato enorme, con una cuerda al cuello. Al pronto, mi temor y sorpresa fueron extraordinarios, pero luego reflexioné que alguien pudo descolgar al gato y arrojarlo al interior de mi recámara, donde habría sido aplastado por los muros en su caída. La cal de estos, combinada con el calor de las llamas y el amoníaco del cadáver del gato, habrían formado la figura tal como la vi. Con esta explicación quedé satisfecho, pero no pude aplacar mi conciencia. Durante meses sufrí los estragos del remordimiento y aún llegué a buscar, en los tugurios que ahora frecuentaba yo, otro gato semejante. Cierta noche, hallándome medio aturdido en una taberna infame, mi atención se clavó en un objeto negro que reposaba sobre un gran tonel de ron o de ginebra. Me acerqué a tocarlo. Era un gato negro, casi idéntico a Plutón, menos en una cosa. Este poseía sobre el pecho una mancha informe, blanca y larga. No bien lo acaricié y ya respondía a mis mimos. Cuando me preparaba a volver a casa, el menino se mostró dispuesto a acompañarme. En cuanto llegamos, pareció hallarse a sus anchas y de inmediato se hizo amigo de mi mujer. En poco tiempo sentí nacer una profunda antipatía contra el animal. Su ternura me empalagaba y poco a poco suscitó mi odio. Esquivaba su presencia y solo el recuerdo de mi anterior acto de crueldad me impedía maltratarlo. Llegué a tomarle un indecible horror y a huir de él como de la peste. Algo que aumentó mi aversión fue comprobar la falta de un ojo en el menino. Sin embargo, el cariño del gato hacia mí crecía tanto como mi odio por él. Me seguía a todas partes, saltaba a mi regazo y aún trepaba a mi pecho. En tales momentos hubiera deseado matarlo de un solo golpe, pero me contenía en el recuerdo de mi primer crimen y del terror, así debo llamarlo, que el animal me provocaba, porque a pesar de todos mis razonamientos, comencé a percibir en la mancha blanca los contornos de una imagen horrible, siniestra, la horca. ¡Oh, lúgubre y terrible aparato del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte! Desde entonces no volví a disfrutar de reposo. Durante el día el animal no me dejaba ni un momento y de noche, cuando despertaba angustiado, sentía su aliento sobre mi rostro
y su peso enorme posado eternamente sobre mi corazón. Tales tormentos hicieron desaparecer cuanto de bueno quedaba en mí. La tristeza de mi carácter, mis sombríos y malvados pensamientos me llevaron a odiar a la humanidad y todas las cosas. Sin embargo, mi mujer no se quejaba. Ella, el blanco ordinario de mis iras, de mis repentinas e indomables explosiones de cólera a las que me abandonaba ciegamente. Un día, cuando bajaba con mi mujer al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir, el gato nos seguía, y eso me exasperó hasta la demencia. Enarbolé el hacha, y olvidando los temores que solían contener mi mano, asesté un golpe al animal que lo hubiera dejado muerto si mi mujer no lo desvía. Su intervención me produjo una rabia diabólica, y le hundí un hacha en el cráneo. Ella sucumbió al instante sin exhalar un gemido. De inmediato traté de ocultar el cuerpo. Juzgué que no podría sacarlo sin ser observado por los vecinos. Numerosos proyectos cruzaron entonces por mi mente: reducirlo a pequeños trozos y quemarlo, cavar una fosa en el sótano, meterlo en un cajón y enviarlo con un mandadero fuera de la casa. Finalmente resolví emparedarlo. Los muros estaban construidos a la ligera y recientemente les había dado revoque, pero a causa de la humedad del sitio aún no se secaba el aplanado. Por otra parte, en una de las paredes existía un hueco. Retiré de ahí unos ladrillos, introduje el cuerpo y luego tapé todo hasta dejarlo como estaba antes. Nadie notaría el nuevo revoque. Después hice desaparecer los escombros. Miré en torno de mí y quedé satisfecho. Entonces acudió a mi mente el gato, causante de tan grande desgracia. Yo estaba resuelto a matarlo, pero el sagaz animal no osó presentarse ante mí. Sería imposible describir la sensación de consuelo que me produjo su ausencia. Aquella noche, por primera vez desde su entrada en mi hogar, pude dormir profunda y sosegadamente. Así transcurrieron 4 días. De improviso se presentaron en mi casa unos agentes de policía para proceder a una prolija investigación. Confiado en la impenetrabilidad del escondrijo, no experimentaba zozobra alguna. Yo mismo los acompañé al sótano, donde me la pasé afectando la tranquilidad del hombre inocente. Los agentes se mostraban satisfechos y se disponían a partir. Apenas podía contener mi alegría por haber desvanecido sus sospechas. Ya iban por la escalera cuando, con frenética imprudencia, golpeé la pared detrás de la cual yacía el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Ah! Así Dios me proteja de las garras del demonio. No se extinguía aún el eco de mis golpes cuando una voz surgió del fondo de la tumba. Un quejido primero, débil como el sollozo de un niño, luego aumentó hasta convertirse en un grito prolongado, inhumano, un aullido de espanto y de triunfo como salido del infierno. Sentí flaquear mis fuerzas y caí tambaleante contra la pared opuesta. Los agentes quedaron paralizados de terror, pero luego una docena de brazos vigorosos derribaron el precario muro. El cadáver, ya bastante descompuesto y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido ante la vista de los agentes. Encima de su cabeza, con las fauces rojas y abiertas, el único ojo centelleante, estaba la bestezuela cuya malicia me había inducido al asesinato y cuya chillante voz me entregaba ahora al verdugo. Al tiempo de esconder a mi desdichada víctima, había emparedado con ella al monstruo, a ese gato negro. Había un hombre que vivía junto a un cementerio. M.R. James, 1924. Como saben, este es el principio de la historia acerca de espíritus y duendes que Mamilio, el niño de la obra de Shakespeare, El cuento de invierno, les está contando a su madre, la reina, y a las damas de la corte, cuando llega el rey con sus guardias y se la lleva prisionera. Mamilio murió poco después, sin tener la oportunidad de terminar la historia. Entonces, ¿qué habría pasado? Sin duda alguna, Shakespeare lo sabía, y me atrevo a decir que también lo sé. No iba a ser una historia nueva.
De seguro sería una que ya conocieras, y tal vez hasta lo hubieras contado. Cada quien la cuenta como mejor le parece. Así es como yo la prefiero. Había una vez un hombre que vivía junto a un cementerio. La planta baja de su casa era de piedra, mientras que la parte alta era de madera. Las ventanas del frente daban a la calle y las de atrás daban al cementerio. Alguna vez había pertenecido al párroco de la iglesia, pero esto fue en la época de la reina Isabel I. El párroco era un hombre casado y deseaba tener más espacio. Además, a su esposa no le gustaba ver el cementerio por la noche, desde la ventana de su habitación. Decía que había visto, bueno, pero eso no importa. De cualquier manera, no dejó descansar a su esposo hasta que él estuvo de acuerdo en mudarse a una casa más grande en la calle del pueblo. Y así fue como la vieja casa la ocupó John Paul, que era viudo y vivía ahí solo. Era un hombre anciano que no se metía con nadie, y la gente decía que era un tanto cuanto avaro. Lo más probable es que fuera cierto. También tenía otras costumbres desagradables. En aquellos días era común enterrar a la gente por la noche, a la luz de las antorchas, y las personas del pueblo habían notado que siempre había un funeral. John Paul aparecía en la ventana, ya fuera en el piso de abajo o en el de arriba, dependiendo del sitio desde el que podía ver mejor. Una noche llevaron a enterrar a una anciana. Tenía dinero, pero nadie en el pueblo la quería. Decían de ella lo de siempre, que no era cristiana y que en noches como la víspera del solsticio de verano y de Todos los Santos no se le encontraba en su casa. Tenía siempre los ojos enrojecidos y ni siquiera los mendigos llamaban a su puerta. Sin embargo, cuando murió, le dejó una bolsa de dinero a la iglesia. No hubo tormenta en la noche de su entierro. Fue una noche tranquila y serena, pero sí tuvieron cierta dificultad para encontrar hombres que llevaran el cuerpo y alumbraran con las antorchas, a pesar del hecho de que ella había dejado más dinero de lo que era común para el pago de esos trabajos. La enterraron en un lienzo de lana, sin ataúd. No había nadie, además de los asistentes estrictamente necesarios, y John Paul que observaba desde su ventana. Justo cuando estaban por rellenar la tumba, el párroco se inclinó y arrojó algo sobre el cuerpo, algo que hizo un ruido metálico, y en voz baja dijo unas palabras que sonaban como «Que tu dinero muera contigo». Luego se alejó a toda velocidad, y lo mismo hicieron los otros hombres, dejando solo al encargado de la antorcha para que alumbrara al sacristán y a su hijo mientras terminaban de palar la tierra. No hicieron muy buen trabajo, y al día siguiente, que era domingo, los parroquianos riñeron un poco al sacristán, diciéndole que era la tumba más mal hecha de todo el cementerio. Y así era. Cuando fue a verla él mismo, pensó que estaba peor de lo que la habían dejado. Mientras tanto, John Paul tenía un aspecto curioso. Parecía estar al mismo tiempo contento y nervioso. Más de una vez pasó la noche en la posada, que contrario a sus hábitos, era un sitio limpio, y aquellos que trababan conversación con él les insinuaba que había recibido un poco de dinero y que andaba buscando una casa un poco mejor. «Bueno, no me extraña», le dijo una noche el herrero. «A mí no me gustaría vivir donde vive usted. Me pasaría la noche imaginando cosas». El posadero le preguntó qué tipo de cosas. «Bueno, tal vez a alguien subiendo por la ventana del dormitorio o algo así», respondió el herrero. «No sé, la anciana Wilkins, a la que enterraron hace una semana, ¿no?» Vamos, creo que debería ser usted más considerado con los sentimientos de las personas», respondió el posadero. «No es algo agradable para el señor Paul lo que está diciendo, ¿cierto?» «Al señor Paul no le molesta», aseguró el herrero. «Ya ha vivido ahí bastante tiempo. Yo solo digo que no sería el lugar que yo escogería para vivir. Con el ruido de la campana y la luz de las antorchas cuando hay un entierro y todas esas tumbas ahí, tan silenciosas cuando no hay nadie. Solo que dicen que se ven luces. ¿Nunca ha visto las luces, señor Paul?»
No, nunca he visto luces, respondió de mala manera el señor Paul. Pidió otro trago y se fue a casa tarde. Esa noche, cuando estaba en su cama, en el piso superior comenzó a oírse el gemido del viento alrededor de la casa, y Paul ya no pudo dormir. Se levantó y atravesó la habitación hasta la pequeña alacena en la pared. Sacó algo que tintineó y lo colocó en el bolsillo de su camisón de dormir. Luego se dirigió a la ventana y miró hacia el cementerio. ¿Alguna vez han visto uno de esos viejos adornos de las iglesias con la forma de una persona envuelta en un sudario, como abultado en la cabeza de una manera curiosa? Algo así fue lo que John Paul vio sobresalir de la tierra en un punto del cementerio. Él conocía muy bien este lugar. Corrió a su cama, se acostó y se quedó muy quieto. A poco escuchó leves arañazos en la batiente de la ventana. Con aterrorizada renuencia, John Paul volvió la mirada en esa dirección y ahí estaba. Entre él y la luz de la luna se encontraba la curiosa cabeza abultada. Luego, una figura apareció en la habitación. Se oyó el ruido de tierra reseca contra el piso. Una voz cascada preguntó: ¿Dónde está? Y los pasos se movieron de un lado al otro, titubeantes, pasos de alguien que avanzaba con dificultad. Se movía por todos lados, asomándose en los rincones, mirando debajo de las sillas. Finalmente se oyó que tiraba de las puertas de la alacena en la pared para abrirlas. Oyeron largas uñas arañar las alacenas vacías. La silueta giró y se detuvo un instante al lado de la cama. Levantó los brazos y exclamó con un grito ronco: ¡Tú lo tienes! En ese momento, Su Alteza Real, el príncipe Mamilio, que seguramente contó la historia de una manera mucho más breve, se lanzó con un fuerte grito sobre la más joven de las damas de la corte presentes, que respondió con un grito igualmente agudo. De inmediato su majestad, la reina Hermiona, lo sujetó y, tratando de no reír, lo sacudió y lo reprendió severamente. Muy molesto y con ciertos deseos de llorar, estaba a punto de ser enviado a la cama, pero gracias a la intercesión de su víctima, que se había recuperado del susto, por fin se le permitió permanecer hasta la hora en la que normalmente se retiraba. Para entonces, también él se había recuperado lo suficiente para declarar, al momento de dar las buenas noches a los ahí reunidos, que conocía otro cuento mucho más tenebroso que aquel, y que se lo contaría en la primera oportunidad que tuviera.